Derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad tienen derechos sexuales y reproductivos. Sí, las personas con discapacidad poseen derechos sexuales y reproductivos reconocidos en instrumentos jurídicos internacionales y nacionales. Las personas con discapacidad tienen derechos como todas las personas. ¿Cuáles son los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad? Derecho a una vida libre de discriminación. Derecho a la igualdad entre mujeres y hombres. Derecho a la autonomía, a la integridad y a una vida libre de violencia. Derecho a la libertad, autodeterminación y libre desarrollo de la personalidad. Derecho a manifestar la identidad sexual, la expresión e identidad de género, la orientación y preferencia sexual de forma libre y autónoma. Derecho a la educación integral de la sexualidad en lenguajes y con recursos acordes a sus requerimientos específicos y la de sus familias. Derecho a la información científica sobre sexualidad en lenguas, sistemas, formato y tecnologías acordes a sus requerimientos específicos. Derecho al respeto de la intimidad, la privacidad sexual y a la protección de la información personal. Derecho al ejercicio libre, placentero e informado con contenidos accesibles sobre la sexualidad. Derecho a la atención de la salud sexual y salud reproductiva acorde a sus requerimientos y necesidades. Derecho a decidir de manera libre, responsable e informada en formatos accesibles sobre el ejercicio de la maternidad, la paternidad, la adopción y reproducción asistida. Derecho a establecer relaciones afectivas y sexuales, al noviazgo y a elegir su estado civil, así como la expresión pública y privada de los afectos. Derecho a la participación, consulta e incidencia en las políticas públicas sobre salud, sexualidad, reproducción y bienestar. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado en relación con los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad? Garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a la atención en salud sexual y reproductiva. Asegurar información accesible en formatos múltiples acorde a los requerimientos diferenciados de las personas con discapacidad. Hacer los ajustes razonables en los espacios físicos de los centros de salud en los cuales se presten servicios relacionados con la salud sexual y o reproductiva para hacerlos accesibles. Por ejemplo, establecer rampas peatonales, ascensores, pasamanos, espacios amplios en los baños, puestos de estacionamiento para uso preferencial, entre otros. Tomar medidas para que las servidoras y servidores de salud se comuniquen fácilmente con las personas con discapacidad. Por ejemplo, contar con intérpretes o formar a las y los responsables de la atención en lengua de señas venezolanas con lenguaje sencillo, sin tecnicismos y de fácil comprensión. Garantizar programas que ayuden a concientizar a toda la población en la erradicación de los prejuicios que se tiene hacia las personas con discapacidad en referencia a sus relaciones interpersonales, afectivas y de convivencia. Educar, formar a las personas que trabajan en los servicios de salud sexual y o reproductiva sobre los derechos de las personas con discapacidad, así como estén sensibilizadas sobre la comprensión de la discapacidad desde una perspectiva social y de derechos humanos.
trabajar de forma articulada con organizaciones que representan y lideran las personas con discapacidad, OPD, a fin de diseñar políticas públicas sobre la base de necesidades, experticia y experiencias de las instancias representativas de la discapacidad en Venezuela. ¿Qué situaciones violan los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad? En la actualidad existen prejuicios, ideas erradas, decisiones tomadas por familiares u omisiones de las autoridades que impiden a las personas con discapacidad que sus derechos sexuales y reproductivos se hagan realidad. Entre estas situaciones negativas se encuentran reprimir sus manifestaciones de la sexualidad y placer, violencias contra la mujer o basadas en género en cualquiera de sus formas, abuso sexual, acoso u hostigamiento, pornografía, acto sexual con víctima especialmente vulnerable, amenazas, esterilización forzada, violencia obstétrica. Ausencia de educación sexual e información en formatos accesibles acorde a sus requerimientos específicos. Por ejemplo, lectura fácil, sencilla, en formatos múltiples de comunicación oral y escrita, entre otros. El desconocimiento de las mujeres con discapacidad de los servicios de protección y denuncia debido a que estos no realizan los esfuerzos suficientes para informar a las mujeres con discapacidad sobre su disponibilidad, accesibilidad y modalidades. Forzar u obligar a personas con discapacidad a participar en experimentos médicos o falsos tratamientos psiquiátricos o psicológicos para definir o cambiar su identidad, orientación, preferencia sexual o de género. Infantilizar la sexualidad de las personas con discapacidad y tratarlas como carentes de autonomía. Todas y todos tenemos derechos sexuales y reproductivos. Cuerpos diversos, iguales derechos. Si tú o alguien que conoces está viviendo violencia de género, puedes escribir o llamar a estos números de atención: 0412-692-4062, 0412-692-4073, 0412-692-4020, 0412-692-4804. Este material se produce en el marco del proyecto Fomentando Oportunidades para las y los jóvenes en Apure, Venezuela, implementado por Humanity Inclusion, RIPAS y Tinta Violeta. Gracias al apoyo financiero de la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Unión Europea, INDPA. Las opiniones aquí contenidas no representan necesariamente los puntos de vista de la Unión Europea o de Humanity Inclusion.